Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer módulo de este curso, donde hablaremos sobre la importancia estratégica de la financiación en los procesos de emprendimiento. En este primer módulo abordaremos un poco el contexto general de la estructura de la financiación para procesos de emprendimiento y además pues abordaremos algunas de esas necesidades básicas que los emprendedores tienen en este proceso inicial cuando van arrancando con su proceso de emprendimiento empresarial. Para todos los emprendedores es difícil arrancar sus procesos empresariales, fundamentalmente debido a la dificultad que tienen al acceso a fuentes de financiación. Esto se debe a que pues, las fuentes tradicionales de financiación, como los bancos, las cooperativas de ahorro y otros que puedan encontrar, fundamentalmente ven a los emprendedores y a estas startups como unas inversiones de altísimo riesgo, puesto que por su propia naturaleza no tienen definido aún un modelo de negocio que sea sólido, una atracción de ventas, un prototipo de producto o servicio que haya sido correctamente validado en el mercado y demás, y esto les limita sus posibilidades de acceso al mercado financiero. Teniendo en cuenta esto, es importante que los emprendedores en etapas tempranas o estos emprendedores que están en un proceso de iniciación tengan claro que hay otras fuentes alternativas en el ecosistema para el emprendimiento. En Colombia, gracias a la Política Nacional de Emprendimiento promulgada en el año 2009, se definieron varias alternativas de financiación para los emprendedores, que cada una de ellas pues, está alineada con una etapa de vida del proceso del emprendimiento. Gracias a este proceso existen fuentes de financiación para etapas tempranas y fuentes de financiación para etapas de aceleración y crecimiento. De igual manera, los emprendedores siempre tendrán la posibilidad de acceder a fuentes tradicionales. No podemos cerrar esa puerta o esa oportunidad que pueden tener los emprendedores. Y generalmente, si uno quiere hacer un gran resumen de las dos alternativas de financiación, podría decir que básicamente un emprendedor puede financiarse bien sea por deuda o por recursos propios. En este caso, la deuda, como ya lo mencionábamos, puede ser un mecanismo un poco difícil de acceder, pero el patrimonio o las fuentes propias de capital siempre están ahí presentes. Dentro de estas podríamos decir que ahí básicamente existen las 3 Fs, que son los familia, amigos y algunos seguidores que se pueden convencer o de alguna manera convertir en seguidores del proceso de emprendimiento para que puedan aportar capital. Sin embargo, aún así, para muchos emprendedores pues es una opción que está limitada porque pues, no tienen, digamos, recursos propios o familia o algunos que puedan apalancarlo financieramente. Y en este orden de ideas, pues lo más importante es que podamos recurrir a fuentes que sean mucho más adecuadas, como por ejemplo fuentes de capital semilla, de las cuales abordaremos un poquito más adelante. Lo importante a tener en cuenta cuando les mencionaba la Política Nacional de Emprendimiento y el ecosistema es tener en cuenta que dentro de este gran proceso existen una gran cantidad de instituciones que entienden las necesidades propias de los emprendedores y que pues lo más importante en esta primera fase es entender muy bien ese entorno, analizarlo y saber muy bien cuáles de estas fuentes son las más apropiadas para el proceso de emprendimiento en el cual yo me encuentre. Hay que analizar que además de eso en Colombia hay un contexto que facilita el proceso de creación de empresas. Según el informe Doing Business de 2015-2016, pues en Colombia seguimos teniendo una tasa de crecimiento y de formalización empresarial bastante alta, pero asimismo cuando uno mira las cifras de Cámara de Comercio en diversos informes de los últimos 2 o 3 años también tenemos una alta tasa de mortalidad empresarial. Y cuando se analiza de alguna manera el trasfondo de esta situación, lo que pues, se ha podido identificar es que muchas de estas empresas mueren precisamente por falta de acceso a fuentes de financiación que le permitan apalancar sus estructuras financieras, porque pues, en muchas ocasiones los emprendedores tienen una idea errada al pensar que el emprendimiento o que para arrancar su proceso empresarial solamente se debe contar con la infraestructura o si es física o con la infraestructura virtual o digital o con los activos intangibles que necesite para echar a andar su negocio y que con eso es suficiente y dejan de lado elementos importantes como contar con un capital de trabajo que sea importante para poder garantizar el funcionamiento de la organización durante algunos periodos, porque hay que tener en cuenta que como empresarios nacientes
que todavía no tienen una credibilidad en el mercado, que todavía tienen que salir a probar muchas cosas de su producto o servicio, no van a contar con ventas inmediatamente salgan al mercado. Probablemente van a pasar 6 meses, un año de periodos improductivos en los cuales van a tener que seguir financiando su actividad operativa y para esto necesitan dicho capital de trabajo. Así pues, entonces hay que tener en cuenta que el emprendimiento es una actividad de riesgo. Dentro de ese riesgo hay que cuantificar un poco ese riesgo financiero, esa dificultad de acceso a fuentes de financiación, pero lo más importante y la invitación que queremos hacer con este primer módulo es a conocer y familiarizarse con ese contexto que tenemos y con esas diferentes fuentes de financiación, dentro de las cuales básicamente podemos tener en cuenta de que hay 3 grandes grupos: las fuentes de financiación que se orientan a las etapas iniciales de crecimiento, de descubrimiento y de desarrollo del startup, de prototipado y validación, otras que están en la etapa de crecimiento y otras que están en la etapa de aceleración y de proyección empresarial. Entonces es muy importante que ustedes definan en qué momento estoy y recurrir a la fuente de financiación más adecuada para ese proceso. Muchas gracias.